Cuando mi hijo llegó con esos documentos y me amenazó con quitarme a mis nietos si no firmaba la venta de mi casa, supe que había llegado el momento más oscuro de mi vida. Lo que él no imaginaba es que yo había construido esa casa ladrillo por ladrillo junto a mi difunta esposa, y que bajo sus cimientos guardaba secretos que cambiarían todo. Pero dejé que creyera que había ganado. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Bernardo Sanz Molina, tengo 67 años y durante 40 años viví en la casa que construí con mis propias manos junto a mi amada esposa Pilar en 1984. Cada ladrillo de esa casa guardaba una memoria. Cada habitación resonaba con las risas de mi hijo Óscar cuando era pequeño, y cada rincón del jardín había sido testigo de los mejores momentos de mi vida. Pilar falleció hace 9 años de cáncer, y desde entonces esa casa había sido mi único refugio, el lugar donde aún podía sentir su presencia en cada objeto, en cada fotografía colgada en las paredes. La casa estaba ubicada en un barrio tranquilo de Madrid, con un valor de mercado de aproximadamente 400.000 euros, según las últimas tasaciones que había consultado. Yo la mantenía impecable, el jardín siempre cuidado, las paredes recién pintadas cada 3 años. Era mi orgullo, mi legado, el fruto de décadas de trabajo honesto como ingeniero civil. Había planeado dejarla como herencia a mi hijo Óscar y a mis 2 nietos, Iván de 12 años y Alba de 9 años. Óscar tiene 42 años y trabaja como gerente en una empresa de logística. Está casado con Nuria Pastor Vega, una mujer de 39 años que siempre me pareció demasiado interesada en el dinero y en las apariencias. Desde que se casaron hace 14 años, noté un cambio gradual en mi hijo. Se volvió más distante, más frío, como si las enseñanzas de humildad y trabajo duro que intenté inculcarle durante su crianza se hubieran evaporado. Las visitas se hicieron cada vez más esporádicas, y cuando venían, Nuria apenas me dirigía la palabra, como si yo fuera un estorbo en sus vidas perfectas. Pero nada me preparó para lo que sucedió aquel martes 5 de marzo de 2024. Eran aproximadamente las 4 de la tarde cuando escuché el timbre. No esperaba visitas, así que me sorprendió ver a Óscar en la puerta. Venía solo, sin Nuria ni los niños, y su expresión era tensa, casi agresiva. Llevaba un maletín negro de cuero que sostenía con fuerza inusual. «Hola, papá. Necesito hablar contigo urgentemente», me dijo sin siquiera saludarme apropiadamente. Su tono era seco, completamente desprovisto del cariño que solía tener cuando era más joven. Lo invité a pasar. Preparé café como siempre hacía cuando recibía visitas, intentando mantener la normalidad, pero él rechazó la taza con un gesto impaciente de la mano. Se sentó en el sofá de la sala, abrió el maletín y sacó una carpeta llena de documentos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo en su lenguaje corporal, en la manera en que evitaba mirarme directamente a los ojos, me alertó de que algo muy grave estaba por venir. «Papá, necesito que firmes estos documentos», dijo mientras extendía los papeles sobre la mesa de centro. Me acerqué para revisarlos y sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Eran documentos de compraventa de M.I. Casa. Documentos que autorizaban la venta inmediata de la propiedad. «¿Qué es esto, Óscar?», pregunté con voz temblorosa, aunque en mi interior algo ya comenzaba a despertar, una intuición antigua que había desarrollado después de tantos años de vida. «Es la única solución, papá. Necesito 200.000 euros urgentemente. Ismael, el padre de Nuria, tiene problemas muy graves. Debe dinero a gente peligrosa, gente que no perdona. Si no pagamos esa cantidad en menos de 2 semanas, pueden hacerle daño. Es mi familia política, papá. No puedo abandonarlos». Me quedé mirándolo en silencio. Ismael Pastor Roldán, el suegro de mi hijo, siempre me había parecido un hombre turbio, 65 años de edad, siempre presumiendo de negocios que nunca parecían prosperar, siempre con esa sonrisa falsa y esos ojos calculadores. Ahora entendía por qué. «Óscar, esta es mi casa. La construí con tu madre.
No puedes pedirme que la venda así como así, respondí tratando de mantener la calma, observando cada microexpresión de su rostro. Entonces sucedió algo que nunca olvidaré. Mi hijo, la persona que yo había criado, alimentado, educado y amado incondicionalmente, me miró con una frialdad que me heló la sangre. Papá, si no firmas estos documentos hoy, no volverás a ver a Iván y a Alba nunca más. Nuria y yo nos aseguraremos de eso. Ellos son mis hijos y yo decido quién forma parte de sus vidas. Tú eres un anciano que vive solo en una casa demasiado grande. Es momento de que seas útil a esta familia. Ismael es más importante de lo que tú imaginas. Él es el padre de mi esposa, el abuelo de mis hijos, del lado que realmente importa. Cada palabra fue como un cuchillo clavándose en mi pecho. Pero algo dentro de mí, algo que había permanecido dormido durante años, comenzó a despertar. No era rabia, no era desesperación, era claridad. Una claridad fría y calculadora que me hizo entender que este momento era una prueba, quizás la última oportunidad de enseñarle a mi hijo el verdadero significado del respeto y las consecuencias. Tomé los documentos con manos que aparentaban temblar, pero mi mente ya estaba trabajando a toda velocidad, analizando cada detalle, cada posible movimiento. Miré a mi hijo y vi a un extraño. «Déjame leer esto con calma», le dije con voz débil, interpretando el papel del anciano asustado que él esperaba ver. «¿Puedo quedarme los documentos hasta mañana?» «No, papá. Necesito tu firma hoy, ahora mismo». Pero yo necesitaba tiempo para pensar, para planear, para entender completamente en qué se había convertido mi hijo y qué debía hacer al respecto. Logré convencer a Óscar de que necesitaba al menos unas horas para procesar todo aquello. Le dije que me sentía mareado, que mi presión arterial no estaba bien, que necesitaba tomar mis medicamentos. Interpreté perfectamente el papel del anciano débil y confundido. Él aceptó a regañadientes, pero dejó los documentos sobre la mesa con una advertencia clara. Tenía hasta las 8 de la noche para firmar, o las consecuencias serían definitivas. Cuando la puerta se cerró detrás de él, mi máscara de fragilidad desapareció instantáneamente. Tomé los documentos y los llevé a mi estudio. Lo primero que hice fue fotografiar cada página con mi teléfono móvil, asegurándome de capturar cada detalle, cada cláusula, cada letra pequeña. Llevaba meses notando cambios extraños en el comportamiento de Óscar. Llamadas telefónicas que cortaba abruptamente cuando yo entraba a la habitación durante sus visitas, conversaciones susurradas con Nuria, miradas cómplices que excluían deliberadamente a cualquier otra persona. Mi instinto me había advertido que algo oscuro se gestaba, por eso había comenzado a documentar ciertas cosas. Tenía un cuaderno donde anotaba fechas, comentarios extraños, inconsistencias en las historias que me contaban. Ahora entendía que mi intuición no me había fallado. Revisé los documentos con la meticulosidad que desarrollé durante mis 40 años como ingeniero civil. Cada cláusula, cada número, cada condición. Lo que descubrí me confirmó que la situación era incluso peor de lo que imaginaba. El precio de venta estipulado era de 210.000 euros. Mi casa, tasada en 400.000 euros, iba a ser vendida por poco más de la mitad de su valor real. Pero había algo más. Entre los papeles encontré un documento adicional que Óscar probablemente no quería que viera con tanto detenimiento. Era un acuerdo privado, donde él aparecía como beneficiario directo de 10.000 euros, en concepto de gastos administrativos y gestión de la venta. Es decir, mi hijo no solo estaba vendiendo mi casa por la mitad de su valor para salvar a su suegro, sino que además planeaba embolsarse 10.000 euros para sí mismo. El descubrimiento fue como recibir una bofetada, pero no me permití caer en la autocompasión. En lugar de eso, tomé mi chaqueta y salí inmediatamente hacia el despacho de Félix Jiménez Castillo, mi abogado y amigo desde hace 30 años. Félix tiene 62 años, es un hombre brillante y meticuloso que siempre me había aconsejado sabiamente en asuntos legales. Llegué a su oficina cerca de las 5:30 de la tarde.
Su secretaria me hizo pasar de inmediato al ver mi expresión seria. Félix estaba revisando unos expedientes, pero en cuanto vio mi rostro, apartó todo y me dedicó su completa atención. «Bernardo, ¿qué sucede? Te ves terriblemente preocupado», me dijo señalando la silla frente a su escritorio. Le conté todo, cada detalle de la visita de Óscar, las amenazas sobre mis nietos, los documentos de venta, el precio irrisorio, los 10.000 euros que mi hijo pretendía quedarse. Extendí las fotografías de los documentos sobre su escritorio. Félix los examinó durante varios minutos en silencio, su expresión volviéndose cada vez más grave. «Bernardo, esto tiene varios elementos irregulares», dijo finalmente. «El precio está muy por debajo del mercado, lo cual podría considerarse una venta bajo coacción. Además, si logras probar que te amenazó para conseguir tu firma, todo este proceso podría invalidarse legalmente. Pero necesito que me digas algo con absoluta honestidad. ¿Qué quieres hacer realmente?». Esa pregunta me hizo reflexionar profundamente. Podía negarme a firmar, iniciar acciones legales, proteger mi patrimonio de manera convencional, pero algo en mi interior me decía que había una lección mucho más profunda que enseñar aquí. Mi hijo necesitaba aprender sobre consecuencias reales, sobre el valor de la familia, sobre el respeto y la gratitud. Y las lecciones más valiosas nunca son las que se enseñan con palabras, sino con experiencias que transforman. «Félix, necesito que prepares algunos documentos de manera confidencial», le dije con voz firme. «Quiero registrar una declaración jurada ante notario explicando las circunstancias de esta venta. Quiero que quede constancia legal de las amenazas, de la coacción, de todo. Pero no vamos a actuar todavía. Voy a firmar esos documentos». Félix me miró con sorpresa e incredulidad. «¿Estás seguro? Bernardo, perderás tu casa». «No perderé nada que no pueda recuperar de otra forma», respondí enigmáticamente. «Confía en mí, amigo. Hay cosas que mi hijo no sabe, cosas que nadie sabe. Pero necesito tu ayuda para documentar todo esto legalmente. Quiero protección jurídica absoluta para lo que viene después». Félix asintió lentamente, reconociendo en mis ojos una determinación que él conocía bien. Durante las siguientes 2 horas trabajamos juntos. Preparó una declaración jurada detallada que firmé ante el notario Vicente Ortega Blanco, un profesional de toda confianza. En ese documento quedó registrada cada amenaza, cada irregularidad, cada detalle de la coacción ejercida por Óscar. «Guarda esto en tu caja fuerte más segura», le instruía Félix. «Llegará el momento de usarlo, pero todavía no. Ahora debo regresar y firmar lo que mi hijo me exige. Bernardo, sigo sin entender completamente tu estrategia, pero confío en ti», me dijo Félix estrechando mi mano. «Ten mucho cuidado y recuerda que cuentas conmigo para lo que necesites». Regresé a casa cerca de las 8 menos cuarto. Óscar ya estaba esperándome en la puerta, impaciente y visiblemente nervioso. Su expresión era de alguien que teme que su plan pueda desmoronarse. «¿Dónde estabas, papá? Ya casi son las 8», me recriminó con tono agresivo. «Fui a caminar, a pensar», mentí con voz cansada. «Necesitaba aire fresco para procesar todo esto. Óscar, eres mi único hijo. Si realmente necesitas esto, si es tan importante para ti y para Ismael, firmaré. Pero quiero que sepas que me duele profundamente que hayas llegado a amenazarme con alejarme de Iván y Alba». Vi un destello de algo en sus ojos, quizás culpa, quizás alivio, pero desapareció rápidamente. Entramos juntos a la sala. Tomé el bolígrafo y con mano aparentemente temblorosa, firmé cada documento donde él me indicaba. Cada firma fue como una puñalada en mi corazón, pero también fue el primer paso de un plan mucho mayor que apenas comenzaba a desarrollarse. Mi hijo se marchó esa noche con los documentos firmados, una sonrisa de satisfacción en el rostro, pero lo que él no sabía es que yo acababa de iniciar el movimiento más estratégico de mi vida. Los 5 días siguientes fueron los más intensos de mi vida. Mientras Óscar creía que había conseguido su objetivo y comenzaba los trámites de venta, yo me moví en las sombras con la precisión de un relojero suizo. Cada minuto contaba, cada decisión debía ser perfecta.
La mañana del 6 de marzo, contacté a Enrique Morales Rubio, mi amigo de toda la vida. Enrique tiene 65 años y trabajó durante décadas como investigador privado antes de jubilarse. Nos conocemos desde la infancia, crecimos en el mismo barrio, y si hay alguien en quien confío plenamente, es él. Le expliqué la situación en su totalidad y le pedí que investigara a fondo a Ismael Pastor Roldán. Necesito saber todo sobre él, Enrique. Sus deudas, con quién las tiene, cuánto debe realmente, y sobre todo necesito saber si hay algo más detrás de esta historia, le dije durante nuestro encuentro en una cafetería discreta del centro. Enrique se puso manos a la obra inmediatamente. Tiene contactos en lugares que yo ni siquiera imagino, gente que le debe favores, fuentes de información que permanecen en el anonimato. Mientras él trabajaba en eso, yo me dediqué a otra tarea igualmente crucial. Pasé horas revisando cada rincón de los documentos que había firmado. Utilicé una lupa para examinar las letras pequeñas, comparé cláusulas, busqué inconsistencias y las encontré. Había varias firmas adicionales que supuestamente eran mías en documentos complementarios, firmas que yo jamás había estampado. Óscar había falsificado mi rúbrica en al menos 3 documentos diferentes relacionados con certificados de habitabilidad y declaraciones de valor catastral. Fotografié cada irregularidad, documenté cada falsificación. Luego regresé al despacho de Félix con esta nueva evidencia. Su rostro palideció al ver las pruebas. Bernardo, esto es falsificación de documentos. Tu hijo podría enfrentar cargos criminales graves si presentamos esto ante un juez, me advirtió con seriedad absoluta. Lo sé perfectamente, Félix, pero guarda toda esta información junto con la declaración jurada. Todavía no es momento de actuar. Confía en mi criterio, le respondí con una calma que incluso a mí me sorprendió. El 9 de marzo, Enrique me citó en su casa. Había conseguido información devastadora. Nos sentamos en su estudio rodeados de carpetas y fotografías que había recopilado. Bernardo, prepárate porque esto es peor de lo que imaginábamos, comenzó Enrique con expresión sombría. Ismael Pastor efectivamente debe dinero, pero no exactamente 200.000 euros. Debe 180.000 a 3 casas de apuestas ilegales diferentes. Tiene un problema de ludopatía crónico que lleva arrastrando desde hace más de 15 años. Ha perdido fortunas en hipódromos, casinos clandestinos y apuestas deportivas. ¿Y los otros 20.000 euros? Pregunté aunque ya intuía la respuesta. Ese es el detalle más perturbador. Según mis fuentes, Óscar negó con Ismael un acuerdo familiar. Tu hijo aportaría 200.000 euros de la venta de tu casa, 180.000 para pagar las deudas del suegro y 20.000 que se repartirían entre ellos como compensación por las molestias. 10.000 para Óscar, 10.000 para Ismael. Básicamente, tu hijo está lucrándose con tu desgracia. Sentí que algo se rompía definitivamente dentro de mí. No era solo la traición, era la premeditación, la frialdad calculadora con la que mi propio hijo había planeado arruinarme para beneficiarse económicamente. Respiré profundo, controlando las emociones que amenazaban con desbordarme. Hay algo más, continuó Enrique. Ismael tiene historial de estafas menores. Ha dejado deudas sin pagar en al menos 4 ciudades diferentes. Según uno de mis contactos en el ambiente de las apuestas, existe una alta probabilidad de que desaparezca apenas reciba el dinero. Es su patrón de conducta. Consigue una suma grande, promete pagar, toma el dinero y huye a otra ciudad o incluso otro país. Esta información era oro puro. Significaba que muy probablemente Óscar no solo me estaba traicionando, sino que él mismo estaba siendo engañado por su suegro. La ironía era casi poética. Durante los días siguientes, observé cómo avanzaban los trámites de venta. Óscar había encontrado un comprador extrañamente rápido, demasiado rápido. Un empresario que pagaba en efectivo y quería cerrar la operación en tiempo récord. Algo me decía que ese comprador también formaba parte del círculo de Ismael, probablemente alguien que conseguiría la casa por precio irrisorio para revenderla después al triple. El 11 de marzo me reuní nuevamente con Félix y Vicente.
Les presenté toda la información que Enrique había recopilado y les expliqué mi plan completo. Ambos me miraron con una mezcla de admiración y preocupación. «Bernardo, lo que estás planeando es arriesgado», dijo Vicente ajustándose las gafas. «Pero entiendo tus razones. A veces la justicia más efectiva no viene de los tribunales, sino de permitir que las personas enfrenten las consecuencias naturales de sus acciones». «Exactamente», confirmé. «Necesito que ambos me ayuden a preparar un blindaje legal absoluto. Documentos de deserdamiento completo, testamento nuevo donde Óscar queda excluido de cualquier herencia futura y, sobre todo, necesito que estos documentos queden sellados y guardados hasta el momento preciso. Cuando mi hijo venga a buscarme desesperado, y vendrá, entonces sabrá que cada paso que dio fue observado, documentado y utilizado para enseñarle la lección más importante de su vida». Trabajamos durante horas en la elaboración de cada documento. El testamento nuevo dejaba todo dividido en partes iguales entre Iván y Alba, con la condición de que solo podrían acceder a la herencia al cumplir 25 años. Óscar quedaba completamente excluido. Además, preparamos una carta extensa, de 12 páginas manuscritas, donde yo explicaba detalladamente cada evento, cada decisión, cada razón detrás de mis acciones. El 14 de marzo recibí la notificación oficial. La venta se había concretado. Mi casa, construida con mis propias manos junto a Pilar, ya no me pertenecía legalmente. El dinero sería transferido en las próximas 48 horas. Óscar me llamó esa noche. Su voz sonaba aliviada, casi feliz. «Papá, todo salió bien. El dinero llegará pronto y podremos resolver el problema de Ismael. Te buscaremos un lugar cómodo donde vivir. No te preocupes», me dijo con falsa amabilidad que no engañaba a nadie. «Gracias, hijo», respondí con voz débil y resignada. «Supongo que es lo mejor». Pero en mi interior, el verdadero plan apenas comenzaba su fase más crítica. Faltaban solo días para el movimiento que cambiaría todo. El 28 de marzo de 2024 fue el día de la firma definitiva ante notario. Llegué al despacho de Vicente acompañado por Óscar, quien conducía con una expresión de triunfo apenas disimulada. Nuria lo esperaba fuera en el automóvil, sin dignarse siquiera a entrar. Durante todo el trayecto, mi hijo habló sin parar sobre lo agradecido que estaba Ismael, sobre cómo esto fortalecería los lazos familiares, sobre planes futuros que sonaban huecos y vacíos. Yo asentía débilmente, interpretando mi papel de anciano derrotado a la perfección. Llevaba ropa ligeramente arrugada, había dejado de afeitarme 2 días antes para parecer descuidado, incluso arrastraba un poco los pies al caminar. Cada detalle era parte de la actuación que necesitaba mantener. Vicente dirigió la ceremonia con profesionalismo impecable. Cuando llegó el momento de firmar la escritura definitiva de compraventa, mi mano tembló visiblemente. Una lágrima rodó por mi mejilla, lágrima genuina porque a pesar de todo mi plan, perder esa casa dolía profundamente. Cada firma que estampé fue acompañada por un suspiro entrecortado. Óscar miraba hacia otro lado, incapaz o sin voluntad de sostener mi mirada. Al terminar, Vicente me entregó un sobre con el cheque correspondiente a mi parte. 210.000 euros que supuestamente debían servirme para comenzar una nueva vida. Óscar extendió la mano inmediatamente. «Papá, dame el cheque. Yo me encargaré de todo. Transferiré el dinero donde corresponde y buscaré un lugar apropiado para ti», dijo con tono falsamente protector. Miré el sobre durante largos segundos, luego se lo entregué con manos temblorosas. Él lo guardó rápidamente en su maletín, como si temiera que yo pudiera arrepentirme. Salimos del despacho y antes de subir al automóvil, mi hijo hizo algo que jamás olvidaré. Me palmeó el hombro con condescendencia, como se hace con un niño pequeño, y dijo: «Hiciste lo correcto, papá. Algún día entenderás que esto era necesario. Ismael es más importante de lo que imaginas. Él es familia verdadera». Esas palabras fueron como ácido derramado sobre una herida abierta. Familia verdadera. Como si yo, su padre, quien lo había criado, alimentado, educado y amado durante 42 años, fuera algo menos que eso.
Los siguientes días fueron un torbellino organizado. Óscar apareció el 2 de abril con Nuria y varios operarios de una empresa de mudanzas. Comenzaron a vaciar la casa sistemáticamente. Yo había empacado previamente mis pertenencias más valiosas en 3 maletas: ropa, fotografías de Pilar, algunos libros importantes y documentos personales básicos. Todo lo demás, los muebles, los electrodomésticos, los objetos acumulados durante 40 años, fueron catalogados y almacenados supuestamente para enviármelos después. «No te preocupes, papá. Guardaremos todo en un depósito hasta que tengas tu nuevo lugar», me aseguró Óscar con esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. Pero yo sabía la verdad. Sabía que esas pertenencias serían vendidas o repartidas entre ellos. Nuria ya había hecho comentarios sobre algunos muebles antiguos que le parecían interesantes y aprovechables. El 10 de abril me mudé al Asilo San Francisco, una residencia modesta ubicada en las afueras de Madrid. No era un lugar horrible, pero tampoco era un hogar. Habitaciones pequeñas con paredes color crema desgastado, pasillos que olían a desinfectante y comida institucional, ancianos caminando lentamente con andadores, miradas perdidas en televisores que nadie realmente observaba. Óscar me acompañó ese día. Ayudó a subir mis maletas a la habitación individual del tercer piso. Era un espacio de aproximadamente 20 metros cuadrados con una cama simple, un armario viejo, una mesita de noche y una ventana que daba a un patio interior sin mayor vista. Las paredes tenían manchas de humedad en las esquinas. «Bueno, papá, este será tu hogar por ahora. Vendré a visitarte pronto», mintió descaradamente. Ambos sabíamos que no lo haría. Efectivamente, no regresó durante 2 semanas completas. Cuando finalmente apareció el 24 de abril, venía con un propósito específico: recoger objetos que había olvidado en mi antigua casa. Una caja de herramientas antiguas que pertenecieron a mi padre, un reloj de pared que Pilar adoraba, incluso algunos libros de mi biblioteca personal que aparentemente ahora le interesaban. «No te molesta que me lleve estas cosas, ¿verdad, papá? Total, aquí no tienes espacio para nada de esto», dijo mientras empacaba todo sin esperar realmente mi respuesta. Nuria lo acompañaba esa vez. Entró a mi habitación mirando todo con desdén apenas oculto, como si el lugar la contaminara. Se quedó parada cerca de la puerta, sin sentarse, sin tocar nada. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, lo que vi allí me heló. Desprecio absoluto, la mirada de alguien que considera que otra persona ya no tiene valor ni utilidad. «Bernardo, espero que entiendas que esto es lo mejor para todos. Ahora estás donde deberías estar, rodeado de gente de tu edad, con cuidado profesional. Ya eras una carga demasiado pesada viviendo solo en esa casa enorme», dijo con veneno apenas disfrazado de preocupación. Óscar no la contradijo, no salió en mi defensa. Simplemente asintió levemente, como dándole la razón. En ese momento, confirmé algo que había sospechado. Mi hijo se había convertido en un títere, un hombre manipulado por una mujer que solo valoraba el dinero y las apariencias. Pregunté por Iván y Alba. Me dijeron que estaban ocupados con clases extraescolares, actividades, compromisos, excusas vacías. La verdad era evidente: me estaban alejando deliberadamente de mis nietos, cumpliendo la amenaza original. Los días se convirtieron en semanas y ninguno de los 2 niños apareció. Ni una llamada, ni una carta, nada. Pasaba las tardes en mi habitación del asilo, sentado junto a la ventana, observando el patio vacío. A los ojos de cualquier observador externo, yo era exactamente lo que aparentaba ser: un anciano abandonado por su familia, despojado de su hogar, relegado a terminar sus días en la soledad de una institución impersonal. Pero cada noche, cuando las luces se apagaban y el silencio invadía los pasillos, sacaba de mi maleta un pequeño cuaderno donde documentaba meticulosamente cada visita, cada comentario cruel, cada evidencia de la traición. Grababa conversaciones en un dispositivo diminuto que llevaba oculto en el bolsillo de mi camisa. Fotografiaba discretamente cada objeto que se llevaban. Enrique me visitaba semanalmente, disfrazando sus encuentros como voluntariado social. Me traía información actualizada sobre Ismael,
Sobre los movimientos bancarios de Oscar, sobre todo, la red de vigilancia que habíamos construido funcionaba perfectamente. Todo estaba siendo documentado. Todo estaba siendo preparado. Y aunque por fuera yo parecía un hombre roto y vencido, por dentro la maquinaria de mi plan giraba con precisión implacable, acercándose al momento crucial donde la verdadera lección comenzaría. Hay secretos que uno guarda durante décadas, esperando que nunca sea necesario revelarlos. Secretos que se convierten en seguros de vida, en salvavidas para momentos de desesperación absoluta. Mientras pasaba mis días en el asilo San Francisco, aparentando ser un anciano derrotado, mi mente viajaba constantemente hacia el año 1991, hacia un proyecto que emprendí junto a Pilar y que cambiaría completamente el destino de esta historia. Corría el mes de agosto de aquel año, cuando la madre de Pilar, Rosa Fernández, falleció dejándole una herencia considerable. No era una fortuna inmensa, pero incluía 20 barras de oro que la familia había atesorado durante generaciones, joyas antiguas tasadas en aproximadamente 60.000 euros al valor actual, y una colección de títulos bancarios que con el tiempo habían acumulado 120.000 euros en intereses compuestos. Pilar y yo discutimos extensamente qué hacer con esa herencia. Ella era una mujer precavida, desconfiaba profundamente de los bancos después de haber vivido crisis económicas en su juventud. Me propuso algo que en ese momento me pareció excesivamente cauteloso, pero que ahora, 33 años después, resultaría ser nuestra salvación. Bernardo, quiero que construyamos un espacio secreto en la casa. Un lugar donde podamos guardar estas cosas de verdadero valor, donde nadie más que nosotros sepa que existen. Llamémoslo nuestro fondo de emergencia, nuestra protección contra cualquier desastre futuro, me dijo aquella tarde mientras revisábamos los documentos de la herencia en nuestra sala. Yo era ingeniero civil con experiencia en construcciones complejas. Si alguien podía crear un escondite perfecto, era yo. Durante las siguientes semanas, diseñé meticulosamente un proyecto que mantuvimos en absoluto secreto. Ni siquiera Oscar, que entonces tenía 9 años, supo jamás lo que estábamos haciendo. El espacio se ubicaría bajo la despensa de la cocina. Excavamos discretamente durante las noches, contratando a un solo operario de total confianza que trabajaba en horarios específicos cuando teníamos certeza de que nadie nos observaba. Creamos una cámara de aproximadamente 4 metros cuadrados a 2 metros de profundidad, reforzada con hormigón armado y sistemas de impermeabilización que yo mismo supervisé. La entrada principal era un alzapón disimulado bajo los azulejos de la despensa, prácticamente invisible a menos que supieras exactamente dónde buscar. Pero aquí viene la parte verdaderamente ingeniosa del diseño. Construí una segunda entrada completamente independiente. En el jardín trasero, junto al muro oeste de la propiedad, instalé lo que parecía ser un simple registro de inspección del sistema de drenaje. Una tapa de metal circular de 60 centímetros de diámetro, pintada del mismo color oxidado que otros registros genuinos del terreno. Pero debajo de esa tapa no había tuberías de drenaje. Había una escalera vertical de peldaños metálicos empotrados que descendía directamente hasta el sótano secreto mediante un túnel de acceso de 1,80 m de largo. Esta entrada externa estaba camuflada entre arbustos decorativos que planté estratégicamente. Podía accederse desde fuera de la casa sin necesidad de entrar al edificio principal. Era nuestra ruta de escape, nuestra puerta trasera en caso de que alguna emergencia impidiera usar la entrada interna. Durante todos estos años aquel sótano permaneció intacto. Pilar y yo bajábamos ocasionalmente para revisar que todo estuviera en orden, que la humedad no afectara nada, que los sistemas de ventilación funcionaran correctamente. Almacenamos las 20 barras de oro envueltas individualmente en tela protectora, las joyas en cajas herméticas con bolsitas de sílice para evitar oxidación, los títulos bancarios en archivadores especiales a prueba de humedad. Pero guardamos algo más allí abajo, algo que ahora cobraba un valor incalculable. Pilar comenzó a escribir cartas en el año 2007,
cuando detectaron su cáncer. Sabía que le quedaba tiempo limitado y quería dejarme mensajes, reflexiones, advertencias. Una de esas cartas, fechada el 15 de marzo de 2008, pocos meses antes de su muerte, llevaba un título que me heló cuando la leí por primera vez: sobre nuestro hijo Oscar y mis preocupaciones. En aquella carta de 5 páginas manuscritas, Pilar expresaba con dolorosa claridad sus observaciones sobre el carácter cambiante de Oscar. Describía cómo había notado en él una creciente obsesión por el dinero desde que comenzó su relación con Nuria. Detallaba conversaciones donde nuestro hijo había hecho comentarios despectivos sobre personas mayores, sobre asilos, sobre la carga que representaban los ancianos para sus familias. Incluso mencionaba una discusión que ella presenció donde Oscar le dijo a Nuria: «Cuando ellos sean viejos, tendremos que tomar decisiones prácticas. Esa casa vale una fortuna». «Bernardo, amor mío», escribía Pilar con su letra elegante, «espero profundamente estar equivocada en mis temores. Espero que nuestro hijo madure y recupere los valores que intentamos inculcarle. Pero si alguna vez llegas a necesitarlo, si alguna vez él te traiciona como temo que podría hacerlo, recuerda este lugar. Recuerda que siempre pensé en protegerte, incluso después de mi partida. El oro, las joyas, los títulos, todo es tuyo. Y si debes usarlos para defenderte de quien sea, incluso de nuestra propia sangre, hazlo sin culpa. Tu supervivencia y tu dignidad valen más que cualquier lazo familiar roto». Esas palabras resonaban ahora en mi mente con una claridad profética devastadora. Pilar había visto lo que yo me negaba a aceptar 17 años atrás. Ella supo, con esa intuición femenina que nunca falla, que llegaría este día. Sentado en mi cama del asilo durante aquellas noches de abril, yo calculaba mentalmente cada aspecto de la recuperación. Los nuevos propietarios tomarían posesión oficial de la casa el 25 de abril. Eso me daba una ventana de tiempo muy estrecha. Necesitaba acceder al sótano antes de esa fecha, extraer todo su contenido sin ser detectado y hacerlo de manera que nadie, absolutamente nadie, sospechara lo que había ocurrido. Contacté a Enrique mediante una llamada codificada que habíamos acordado previamente. Nos reunimos en el parque cercano al asilo durante uno de mis paseos terapéuticos. «Enrique, necesito tu ayuda para una operación nocturna. Tenemos que entrar a mi antigua casa antes del 25. Hay algo allí que debo recuperar, algo que ni siquiera Oscar sabe que existe», le expliqué mientras caminábamos lentamente entre los árboles. Mi amigo me miró con esa expresión que mezcla curiosidad y lealtad inquebrantable. «Dime qué necesitas y cuándo. Sabes que cuentas conmigo para lo que sea». Establecimos la fecha. Madrugada del 18 de abril. Enrique conseguiría un vehículo discreto. Yo llevaría las herramientas necesarias y los conocimientos precisos sobre cómo acceder, sin dejar rastros. Era momento de recuperar lo que siempre fue mío, lo que Pilar y yo protegimos durante décadas precisamente para una situación como esta. La madrugada del 18 de abril amaneció con una niebla espesa que cubría Madrid como un manto gris. Era perfecta para nuestros propósitos. Enrique me recogió a las 3:15 de la mañana en una furgoneta Ford Transit blanca, sin distintivos particulares, el tipo de vehículo que pasa completamente desapercibido en cualquier barrio. Salir del asilo a esas horas fue sorprendentemente sencillo. Durante mis semanas allí había estudiado meticulosamente los turnos del personal nocturno, las rutinas de vigilancia, los puntos ciegos. El guardia de seguridad, un hombre de unos 50 años llamado Ramón, solía quedarse dormitando en su garita entre las 2 y las 5 de la mañana. Salí por la puerta lateral de emergencia que daba al estacionamiento trasero, una salida que raramente se monitoreaba porque activar la alarma requería una secuencia específica que yo había observado y memorizado. El trayecto hasta mi antigua casa duró aproximadamente 25 minutos. Las calles estaban desiertas, apenas algún taxi ocasional o camión de reparto madrugador. Enrique conducía con tranquilidad profesional, respetando cada señal de tránsito para no llamar la atención. Llevábamos ropa oscura, pero no excesivamente sospechosa.
Parecíamos trabajadores de mantenimiento en turno nocturno. Cuando llegamos al barrio, apagamos las luces de la furgoneta y nos estacionamos a 2 manzanas de distancia. Caminamos el resto del trayecto pegados a las sombras, cargando una mochila grande de lona y una caja plegable de plástico resistente. Ver mi casa nuevamente me provocó una punzada aguda en el pecho. Allí estaba, silenciosa bajo la luz amarillenta de las farolas, con las ventanas oscuras y vacías. Los nuevos propietarios no se mudarían hasta dentro de 7 días, así que el inmueble permanecía temporalmente abandonado. Óscar había instalado un candado nuevo en la puerta principal, probablemente para proteger la propiedad hasta la transferencia definitiva. Pero eso no me concernía. Yo no necesitaba entrar por la puerta. Rodeamos sigilosamente la construcción hasta llegar al jardín trasero. Los arbustos que planté 33 años atrás habían crecido considerablemente, formando una pantalla natural perfecta. Aparté las ramas del más grande, un laurel robusto y frondoso, revelando la tapa circular de metal que nadie excepto Pilar y yo habíamos conocido jamás. «Increíble», susurró Enrique con admiración genuina. «Pasé miles de veces por este jardín cuando te visitaba y nunca sospeché que esto estaba aquí». Saqué de mi bolsillo una llave hexagonal especial que había conservado todos estos años en una cadena junto a otras llaves aparentemente insignificantes. La tapa tenía un mecanismo de seguridad oculto bajo una capa falsa de óxido, que en realidad era pintura cuidadosamente aplicada. Introduje la llave, giré siguiendo la secuencia correcta y escuché el clic satisfactorio del pestillo liberándose. Levantar la tapa reveló la oscuridad del túnel descendente. Encendí una linterna pequeña pero potente. Los peldaños metálicos seguían firmemente empotrados en el hormigón, intactos después de décadas. Descendí primero, mi cuerpo recordando automáticamente cada escalón a pesar de no haber bajado por esta ruta en más de 2 años. El túnel de acceso conservaba el olor característico a tierra húmeda y metal. Al final, una segunda puerta de acero, esta vez con combinación numérica. Mis dedos marcaron los números casi por memoria muscular. 071984, la fecha de nuestra boda. El mecanismo se deslizó suavemente y empujé la puerta hacia adentro. El sótano secreto apareció exactamente como lo recordaba. El sistema de ventilación que instalé seguía funcionando mediante un ingenioso conducto que se disfrazaba como parte del drenaje general de la propiedad. El aire era fresco, sin humedad excesiva. Las paredes de hormigón lucían impecables, sin filtraciones ni moho. Enrique descendió detrás de mí. Su expresión de asombro al ver el espacio era comprensible. Allí, organizadamente dispuestos sobre estanterías metálicas, estaban todos los tesoros que Pilar y yo habíamos protegido. Las 20 barras de oro descansaban en sus envolturas originales, cada una marcada con su peso y pureza. Las levanté una por una, sintiendo su peso familiar. A precios actuales del mercado, cada barra valía aproximadamente 4.500 euros. 20 barras sumaban 90.000 euros. Las cajas con joyas ocupaban el segundo estante. Collares antiguos con piedras preciosas genuinas, anillos de oro blanco con diamantes, broches de plata labrada, pulseras de esmeraldas que habían pertenecido a la abuela de Pilar. Un tasador certificado había evaluado toda la colección en 60.000 euros 3 años antes de la muerte de mi esposa. Con la revalorización constante de antigüedades, probablemente ahora valían más. Los títulos bancarios estaban perfectamente preservados en sus carpetas herméticas. Eran bonos a largo plazo que habíamos mantenido intocados, acumulando intereses año tras año. El valor total actualizado rondaba los 120.000 euros, pero lo más valioso estaba en una caja especial al fondo, las cartas de Pilar. Especialmente aquella profética misiva donde advertía sobre Óscar. También había documentos originales de la casa, escrituras antiguas, fotografías, recuerdos insustituibles. Comenzamos el traslado metódico. Cada objeto fue envuelto cuidadosamente y colocado en la mochila o la caja plegable. Trabajamos en silencio absoluto,
conscientes de que cualquier ruido podría alertar a algún vecino insomne. El proceso completo tomó 45 minutos. Cuando terminamos, realicé una última inspección del espacio. Debía lucir exactamente igual, como si nunca hubiéramos estado allí. Cerré la puerta de acero, subí por el túnel detrás de Enrique y sellé nuevamente la tapa circular desde arriba. Recoloqué los arbustos en su posición original. Nadie que no supiera específicamente qué buscar detectaría jamás que algo había ocurrido. Cargamos todo en la furgoneta y nos alejamos del barrio con la misma discreción con la que habíamos llegado. Durante el viaje de regreso, mientras observaba las cajas con el contenido del sótano, hice cálculos mentales. 90,000 en oro, 60,000 en joyas, 120,000 en títulos. Total, 270,000 euros en activos recuperados. Pero después de gastos de conversión, tasación y liquidación prudente, el monto realista sería aproximadamente 180,000 euros líquidos, más que suficiente para lo que necesitaba hacer. Mucho más importante que el dinero era el hecho de que Óscar jamás sabría que existió este tesoro. Él creía haberme despojado de todo, creía haberme reducido a la pobreza absoluta. Esa ignorancia sería parte fundamental de la lección que estaba por aprender. Enrique me dejó nuevamente en el asilo a las 5:30 de la mañana. Entré por la misma puerta lateral, subí silenciosamente a mi habitación y me metí en la cama justo cuando comenzaban a escucharse los primeros movimientos del personal matutino. El contenido del sótano quedaría guardado temporalmente en la casa de Enrique, en su propia caja fuerte personal, esperando el momento preciso para ser utilizado. Cerré los ojos con una sensación de triunfo contenido. La primera fase del contraataque había sido ejecutada perfectamente. Los días siguientes al operativo nocturno los dediqué a evaluar mis opciones con la frialdad de un estratega militar. Tenía en mi poder evidencias suficientes para destruir completamente a Óscar desde el punto de vista legal: falsificación de documentos, coacción, apropiación indebida. Félix me había confirmado que con las pruebas acumuladas podríamos iniciar procesos criminales que resultarían en años de prisión para mi hijo. Me reuní con él y Vicente el 22 de abril en un reservado de un restaurante discreto del centro. Sobre la mesa extendí fotografías de las firmas falsificadas, transcripciones de las grabaciones donde Óscar me amenazaba, los informes de Enrique sobre Ismael, todo el arsenal de evidencias que había compilado meticulosamente. Bernardo, con esto puedes no solo anular la venta de la casa, sino también presentar cargos criminales graves, comenzó Félix, revisando cada documento con ojo experto. Estamos hablando de delitos que conllevan penas de entre 3 y 6 años de prisión. Además, podrías demandar civilmente por daños y perjuicios. Vicente asintió gravemente. La justicia estaría completamente de tu lado. Ningún juez toleraría este nivel de abuso contra un padre anciano. Óscar perdería todo: libertad, reputación, probablemente hasta la custodia de sus hijos. Me recliné en mi silla, observando aquellos documentos que representaban el poder absoluto de venganza. Una sola llamada a las autoridades y mi hijo vería su vida desmoronarse. Podría recuperar mi casa, mi dinero, mi posición. Podría verlo humillado públicamente, encerrado, destruido. Pero algo dentro de mí rechazaba ese camino. Caballeros, dije finalmente después de largos minutos de silencio, he pasado noches enteras reflexionando sobre esto. ¿Saben cuál es el verdadero problema? Durante 42 años protegí a Óscar de las consecuencias de sus acciones. Cada vez que cometía un error siendo niño, yo lo solucionaba. Cada vez que tenía problemas en la escuela, yo intervenía. Cuando tuvo dificultades económicas en sus 20s, yo lo rescaté financieramente. Creé un hombre que nunca aprendió que las decisiones tienen repercusiones reales. Félix me observaba con atención profunda, comenzando a comprender hacia dónde me dirigía. Si ahora lo destruyo mediante el sistema legal, ¿qué aprenderá realmente? Continué. Aprenderá que su padre es poderoso, que puede castigarlo, que la justicia existe. Pero no aprenderá la lección fundamental, que él mismo es el arquitecto de su propia destrucción. No aprenderá responsabilidad genuina, solo aprenderá a temerme o a odiarme.
Vicente se ajustó las gafas, su expresión mostrando esa mezcla de respeto y preocupación que conocía bien. ¿Qué propones entonces? Propongo dejar que la realidad sea su maestra, respondí con determinación absoluta. Ismael tiene un patrón de comportamiento documentado. Recibe dinero y desaparece. Según los informes de Enrique, hay 80% de probabilidad de que huya apenas reciba esos 200.000 euros. Óscar quedará no solo sin el dinero que me robó, sino probablemente endeudado como avalista de las deudas adicionales que Ismael tiene. Saqué de mi portafolio un cuaderno donde había diseñado mi estrategia completa. Mientras tanto, yo usaré los activos recuperados del sótano para reconstruir mi vida con dignidad. Compraré un apartamento modesto en otra ciudad. Estableceré una nueva existencia. Prepararé documentos de deserdamiento absoluto para que Óscar entienda que sus acciones tienen consecuencias permanentes. Y dejaré preparada una carta, una explicación completa de todo lo que hice, todo lo que supe, todas las decisiones que tomé conscientemente. ¿Cuándo entregarías esa carta?, preguntó Félix. Cuando él venga a buscarme desesperado. Y vendrá, caballeros, de eso no tengo duda. Cuando su mundo se derrumbe, cuando Ismael desaparezca, cuando las deudas lo aplacien, cuando Nuria probablemente lo abandone al ver la ruina económica, entonces buscará a su padre. Y en ese momento, recibirá la carta que le explicará que yo siempre supe todo, que cada humillación fue observada y documentada, que elegí conscientemente no salvarlo, porque salvarlo habría sido condenarlo a una vida sin crecimiento. El silencio en aquella mesa fue profundo. Ambos profesionales me miraban con algo que parecía admiración mezclada con tristeza. «Es un plan arriesgado, Bernardo», advirtió Félix. «Estás apostando a que el sufrimiento lo transformará. Pero existe la posibilidad de que simplemente lo destruya sin enseñarle nada». «Lo sé», admití, «pero castigarlo mediante tribunales definitivamente no le enseñará nada excepto amargura. Al menos este camino le da una oportunidad real de crecimiento genuino. Y si no la aprovecha, si se hunde completamente sin aprender, entonces al menos habré intentado el método más difícil, pero potencialmente más transformador». Pasamos las siguientes 3 horas redactando documentos cruciales. El testamento nuevo, donde Óscar quedaba completamente excluido, con todo dividido entre Iván y Alba, para cuando cumplieran 25 años. Un fideicomiso especial que protegería esos fondos de cualquier intento de manipulación. Instrucciones precisas para Vicente sobre cuándo y cómo entregar la carta final. Pero la parte más importante fue escribir esa carta. 12 páginas manuscritas donde vertí todo. Mi dolor ante su traición, mi comprensión de cómo fallé como padre al sobreprotegerlo, mi decisión consciente de permitir que enfrentara consecuencias reales, mi esperanza de que este sufrimiento lo transformara en el hombre que siempre quise que fuera. Óscar, escribí en el párrafo final, si estás leyendo esto es porque finalmente comprendiste que necesitabas a tu padre. Pero para entonces ya habrás aprendido la lección más valiosa, que el respeto no se exige, se gana, que la familia no es un recurso para explotar, sino un tesoro para proteger, que cada acción tiene consecuencias que ningún rescate externo puede borrar. Te amé lo suficiente como para dejarte caer, porque solo así podrías aprender a levantarte verdaderamente. Si logras hacerlo, si usas este dolor para crecer, entonces mi sacrificio habrá valido la pena. Si no, al menos intenté enseñarte de la única forma que quedaba. Tu padre, quien siempre te amó incluso cuando no lo merecías. Sellamos la carta en un sobre especial que Vicente guardaría en su caja fuerte. Las instrucciones eran claras. Solo se entregaría cuando Óscar apareciera preguntando desesperadamente por mí. Salí de aquella reunión sintiéndome extrañamente liberado. Había tomado la decisión más difícil de mi vida: renunciar a la venganza inmediata en favor de una enseñanza potencialmente transformadora. No sabía si funcionaría, pero sabía que era lo correcto. La justicia que buscaba no era la de los tribunales, era algo mucho más profundo y permanente. La primera semana de mayo de 2024
marcó el comienzo de mi renacimiento silencioso. Enrique me ayudó a liquidar prudentemente los activos recuperados del sótano. Las barras de oro las vendimos a través de un comerciante certificado de metales preciosos que él conocía desde hace décadas, un hombre discreto que no hacía preguntas innecesarias. Las joyas fueron tasadas por un experto independiente y vendidas en una casa de subastas especializada en antigüedades. Los títulos bancarios fueron cobrados sin complicaciones. El proceso completo generó exactamente 178.000 euros líquidos, después de comisiones, impuestos y gastos administrativos. Era una suma considerable, suficiente para reconstruir mi vida con dignidad y autonomía completas. Durante ese tiempo, Óscar no dio señales de vida, ni una llamada al asilo para preguntar cómo estaba, ni una visita casual. El silencio era elocuente. Yo había cumplido mi función, entregar la casa y el dinero. Ahora era simplemente un estorbo del cual podía olvidarse convenientemente. Pero yo seguía monitoreando su situación a través de Enrique. El 15 de mayo recibimos información crucial. La transferencia de los 200.000 euros se había completado. El dinero había sido entregado a Ismael mediante una compleja red de cuentas intermediarias. Mi hijo había cumplido su parte del trato corrupto. Ahora comenzaba la fase más crítica, esperar a que se desarrollaran las consecuencias naturales que yo había previsto con tanta precisión. Mientras tanto, puse en marcha mi propio plan de reconstrucción. Viajé discretamente a Valencia acompañado por Enrique. Esa ciudad mediterránea siempre me había atraído. Clima agradable, cultura vibrante, suficientemente lejos de Madrid para garantizar que no tendría encuentros accidentales con mi antigua vida. Dediqué 4 días a buscar el apartamento perfecto. Finalmente encontré uno en el barrio de Ruzafa, una zona residencial tranquila con excelente conexión de transporte público. Era un tercer piso en un edificio bien mantenido, con 2 habitaciones, salón amplio, cocina moderna y un pequeño balcón que daba a una plaza arbolada. El precio era 130.000 euros, razonable considerando las características y la ubicación. Negocié directamente con el propietario, un matrimonio mayor que se mudaba a vivir con su hija. La transacción fue limpia y rápida. Para finales de mayo, el apartamento era oficialmente mío. Usé parte del dinero restante para amueblarlo con gusto pero sin ostentación. Muebles cómodos y funcionales, electrodomésticos eficientes, algunos cuadros que me recordaban tiempos más felices. Enrique me ayudó con la mudanza final desde el asilo. Recogí mis escasas pertenencias una mañana temprano. Dejé una nota formal en la administración explicando que un familiar me ofrecía alojamiento en otra ciudad. Pagué las cuotas pendientes y desaparecí sin ceremonias elaboradas. El personal apenas registró mi partida. Para ellos yo era simplemente otro anciano más en la rotación constante de residentes. Establecerme en Valencia fue sorprendentemente reconfortante. Desarrollé rutinas saludables, caminatas matutinas por el jardín del Turia, lectura en cafeterías con aroma a café recién molido, visitas a museos y galerías. Conocí a algunos vecinos amables que no sabían nada de mi pasado, que me trataban simplemente como Bernardo, un jubilado tranquilo que disfrutaba de sus años dorados con serenidad. Pero incluso en esa nueva vida, parte de mi mente permanecía conectada a Madrid, esperando noticias. Y las noticias llegaron exactamente como había anticipado. El 28 de junio, Enrique me llamó con información urgente. Su red de contactos había detectado movimientos alarmantes. Ismael Pastor Roldán había desaparecido completamente. Su teléfono estaba fuera de servicio, su apartamento abandonado, sus cuentas bancarias vaciadas. Había huido tal como los patrones de comportamiento sugerían, probablemente hacia Argentina, donde tenía conexiones familiares lejanas. Pero hay algo peor, Bernardo, continuó Enrique con tono grave. Según mis fuentes, Ismael no solo debía los 180.000 euros a las casas de apuestas, había contraído deudas adicionales por otros 80.000 euros con prestamistas particulares y convenció a Óscar de figurar como avalista solidario de esas obligaciones. Tu hijo firmó documentos legales asumiendo responsabilidad directa si Ismael no pagaba.
La información me golpeó con fuerza mixta de tristeza y confirmación. Óscar había sido doblemente engañado. Primero por su suegro al involucrarlo en ese desastre financiero, segundo al creer que los 200.000 euros resolverían todo cuando en realidad las deudas totales sumaban 260.000. ¿Cuál es la situación financiera actual de Óscar?, pregunté aunque temía la respuesta. Catastrófica. Los agiotas están exigiendo el pago inmediato de esos 80.000 euros más intereses que ya acumulan casi 15.000 adicionales. Están amenazando con acciones legales y otros métodos menos legales de cobranza. Además, descubrí que los 10.000 euros que tu hijo embolsó de la venta apenas cubrieron 2 meses de intereses de préstamos personales que él mismo había adquirido anteriormente. Está financieramente destruido. Pedí a Enrique que mantuviera vigilancia discreta y me informara de cualquier desarrollo adicional. Colgué el teléfono y salí al balcón de mi apartamento valenciano. El sol de la tarde bañaba la plaza con luz dorada. Niños jugaban en el parque infantil bajo la supervisión de sus abuelos. La vida continuaba con normalidad hermosa e indiferente. Pensé en Óscar enfrentando el colapso de su mundo cuidadosamente construido sobre arena. Pensé en las noches de insomnio que probablemente estaba experimentando, en las discusiones con Nuria, en el pánico creciente ante las amenazas de los acreedores. Parte de mí, la parte que todavía era padre, sentía dolor por su sufrimiento, pero la parte que había aprendido sobre consecuencias y responsabilidad entendía que este era exactamente el proceso necesario. No podía salvarlo. Salvarlo sería condenarlo a repetir el mismo patrón indefinidamente. La carta que había dejado con Vicente esperaba pacientemente en su caja fuerte, lista para el momento inevitable en que Óscar intentara buscarme. Y cuando ese momento llegara, comprendería finalmente que su padre nunca fue el anciano débil que creyó manipular, sino el maestro paciente que orquestó la lección más dolorosa pero necesaria de su vida. Julio de 2024 fue el mes donde la realidad aplastó finalmente a Óscar con toda su fuerza implacable. Los reportes que Enrique me enviaba semanalmente pintaban un cuadro de desintegración progresiva que resultaba doloroso pero necesario de observar. El 5 de julio, los prestamistas iniciaron acciones legales formales contra mi hijo. Un juzgado de Madrid emitió orden de embargo preventivo sobre sus cuentas bancarias y activos. Óscar intentó desesperadamente negociar plazos de pago, refinanciaciones, cualquier alternativa que detuviera el colapso inminente, pero los acreedores no mostraban misericordia. Querían su dinero inmediatamente o tomarían todo lo que pudieran confiscar legalmente. Enrique consiguió incluso copias de los movimientos bancarios mediante sus contactos. Los números eran devastadores. La cuenta conjunta de Óscar y Nuria mostraba un saldo negativo después de los embargos. Los ahorros familiares, aproximadamente 22.000 euros acumulados durante años, fueron absorbidos instantáneamente por las deudas. No era ni remotamente suficiente. Pero lo verdaderamente revelador llegó el 19 de julio. Enrique me llamó con noticias que confirmaban exactamente el patrón que había anticipado. Bernardo, Nuria presentó demanda de divorcio esta mañana. Me informó con tono que mezclaba lástima y confirmación. Alegó incompatibilidad irreconciliable y deterioro definitivo de la relación. Pero las verdaderas razones están claras en los documentos. Menciona específicamente la irresponsabilidad financiera catastrófica de Óscar y su incapacidad para proveer estabilidad económica a la familia. No me sorprendió en absoluto. Nuria era exactamente el tipo de persona que abandona el barco en cuanto detecta que se hunde. Durante años, disfrutó de la vida cómoda que Óscar proveía, pero ante la primera crisis verdadera, su lealtad resultó ser tan superficial como yo siempre sospeché. ¿Y los niños?, pregunté con genuina preocupación. Iván y Alba eran inocentes en todo este desastre. Nuria solicitó custodia completa. Está viviendo temporalmente en casa de su hermana con los niños. Óscar tiene permitidas visitas supervisadas los fines de semana, pero según mis fuentes, los encuentros son tensos y breves.
Los niños están confundidos, especialmente Iván, que ya tiene edad para entender parcialmente lo que ocurre. La imagen me partía el corazón. Mis nietos atrapados en el centro de una tormenta creada por las decisiones egoístas de sus padres. Pensé en crear un fondo fiduciario secreto para ellos, algo que pudieran acceder cuando fueran mayores, independientemente de lo que sucediera con Óscar. Mentalmente anoté discutir esto con Félix en nuestra próxima comunicación. Agosto trajo el siguiente golpe demoledor. Óscar perdió su empleo. La empresa de logística donde trabajaba como gerente realizó recortes de personal y convenientemente eligió despedir a aquellos empleados con problemas legales pendientes que pudieran afectar la reputación corporativa. La indemnización por despido, aproximadamente 18.000 euros, fue inmediatamente embargada por los acreedores. Para mediados de agosto, mi hijo estaba viviendo en un apartamento pequeño y deteriorado en un barrio marginal de Madrid, trabajando en 2 empleos precarios, repartidor de comida a domicilio durante las mañanas y guardia de seguridad nocturno en un centro comercial. La caída desde su vida anterior de comodidad y estatus era vertiginosa. Enrique me envió fotografías discretas que sus contactos tomaron. Ver a Óscar con uniforme de repartidor, conduciendo una motocicleta desgastada, con ojeras profundas y barba descuidada, me produjo una mezcla compleja de emociones. Parte de mí quería correr a ayudarlo, a rescatarlo, como había hecho tantas veces durante su vida, pero sabía que hacerlo ahora destruiría cualquier posibilidad de transformación genuina. El 2 de septiembre llegó el momento que había estado esperando y temiendo simultáneamente. Vicente me llamó personalmente desde Madrid. «Bernardo, tu hijo estuvo aquí esta mañana», dijo con voz cargada de significado. Llegó completamente desesperado, preguntando por ti. Quería saber dónde estabas, cómo contactarte, si podíamos ayudarlo a encontrarte. Lucía terrible, demacrado, nervioso, al borde del colapso emocional. «¿Qué le dijiste?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Exactamente lo que acordamos. Le dije que tenía instrucciones tuyas de entregarle algo si alguna vez venía a buscarte. Le entregué la carta. Imaginé la escena. Óscar recibiendo ese sobre grueso, quizás esperando que contuviera dinero o alguna solución mágica a sus problemas. Vicente me describió lo que siguió. Se sentó en la sala de espera de mi despacho y la leyó completa. Bernardo, fue desgarrador observarlo. Conforme avanzaba en la lectura, su expresión cambiaba. Incredulidad inicial, luego shock, después algo que parecía comprensión dolorosa. Cuando terminó, tenía lágrimas corriendo por su rostro. Permaneció allí sentado durante casi 1 hora, releyendo secciones, sosteniéndose la cabeza entre las manos. ¿Dijo algo?, pregunté con voz que apenas controlaba la emoción. Solo una frase antes de irse. Dijo: «Mi padre siempre fue más inteligente que yo, y yo fui demasiado estúpido para verlo». Luego se marchó sosteniendo la carta como si fuera lo único valioso que le quedaba. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana de mi apartamento valenciano. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse con el atardecer. Sentí lágrimas en mis propios ojos, lágrimas que había contenido durante meses. La carta había sido entregada. La verdad había sido revelada. Óscar ahora sabía que cada paso de su caída había sido observado, documentado y permitido conscientemente por un padre que lo amaba lo suficiente como para dejarlo enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Lo que hiciera con esa información, cómo respondiera a esa revelación devastadora, determinaría si mi sacrificio había valido la pena. Yo había plantado la semilla de la transformación. Ahora solo podía esperar y confiar en que germinaría en el suelo fértil del sufrimiento y la humildad que finalmente había alcanzado. Los meses de septiembre y octubre fueron un período de silencio tenso. Después de recibir la carta, Óscar intentó contactarme de todas las formas posibles. Vicente me informó que llamó al despacho repetidamente, suplicando por mi número de teléfono o dirección. Enrique detectó que mi hijo incluso contrató a un investigador privado barato para intentar localizarme, pero yo había cubierto meticulosamente mis rastros. Mi nueva vida en Valencia
permanecía invisible para él. No respondía a ningún intento de contacto, no por crueldad, sino porque la lección todavía no estaba completa. Óscar necesitaba tiempo para procesar verdaderamente lo que había leído en aquella carta, para que las palabras penetraran más allá de la desesperación inmediata y alcanzaran un nivel de comprensión más profundo. A través de los informes regulares de Enrique, seguí monitoreando su situación. Lo que observé durante esos meses fue algo inesperado, pero profundamente esperanzador. Señales genuinas de transformación. Óscar mantuvo sus 2 empleos precarios con disciplina férrea. No había glamour en repartir comida bajo la lluvia o vigilar pasillos vacíos durante madrugadas interminables, pero lo hacía. Pagaba religiosamente las cuotas que había negociado con sus acreedores, cantidades pequeñas que apenas tocaban el principal de la deuda, pero que demostraban compromiso. Vivía con frugalidad extrema, cada euro gastado era calculado y necesario. Pero lo más revelador era cómo había cambiado su relación con Iván y Alba. Las visitas supervisadas de los fines de semana se convirtieron en el centro de su existencia. Según los informes, dejó de intentar comprarles cosas o impresionarlos. En lugar de eso, los llevaba a parques gratuitos, les preparaba comidas sencillas en su apartamento modesto, les hablaba con honestidad sobre sus errores y lo que estaba aprendiendo de ellos. En noviembre recibí algo completamente inesperado. Una carta física llegó a mi apartamento de Valencia. El remitente era simplemente O.S., sin dirección de retorno. Mi corazón latió aceleradamente al abrir el sobre. Dentro había 4 páginas escritas a mano con letra temblorosa pero legible. «Papá», comenzaba, «no sé cómo conseguiste esta dirección ni si realmente leerás esto, pero necesito intentarlo. He releído tu carta cientos de veces durante estos meses. Cada vez descubro algo nuevo que no vi la primera vez, una verdad dolorosa que me negaba a aceptar. Tenías razón en todo. Fui un hijo egoísta, manipulador y profundamente ingrato. Convertí tu amor incondicional en debilidad para explotar. Te vi como un recurso en lugar de como una persona. Prioricé a Ismael, un estafador que me engañó completamente, sobre el hombre que sacrificó 40 años de su vida criándome. Lo peor es darme cuenta de que no fue un error momentáneo. Fue un patrón de comportamiento que desarrollé durante años, alimentado por Nuria, pero originado en mi propia podredumbre moral. Cada vez que me rescatabas de mis fracasos, yo aprendía que podía ser irresponsable porque tú estarías allí para arreglarlo. Ahora trabajo 14 horas diarias en empleos que antes habría considerado indignos. Vivo en un apartamento que se cae a pedazos. Como arroz con lentejas la mayoría de los días. ¿Y sabes qué, papá? Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Por primera vez entiendo el valor real del dinero, del esfuerzo, de la dignidad que viene de ganarse cada euro honestamente. Mis hijos me miran diferente ahora. Iván me dijo hace 2 semanas, «Papá, eres más pobre pero más feliz. Ya no finges todo el tiempo». No sabía que mi hijo de 12 años había notado que toda mi vida anterior era una farsa. No te pido perdón porque sé que no lo merezco. No te pido que regreses porque entiendo que necesito hacer este camino solo. Solo quiero que sepas que finalmente comprendí tu lección. Me dolió más que cualquier cosa que pudiera imaginar, pero era exactamente lo que necesitaba. Gracias por amarme lo suficiente como para dejarme caer. Gracias por ser el padre que yo nunca valoré, y perdona por ser el hijo que nunca mereciste. Óscar. Leí la carta 3 veces consecutivas. Las lágrimas nublaban mi visión, pero no podía parar. Allí, en esas 4 páginas de letra imperfecta, vi algo que había temido nunca presenciar: arrepentimiento genuino, comprensión real, el comienzo de una transformación verdadera. Pero incluso entonces no respondí inmediatamente. Necesitaba estar seguro de que esto no era simplemente desesperación disfrazada de crecimiento. Necesitaba ver acciones sostenidas en el tiempo, no solo palabras bonitas en papel. En diciembre, Félix viajó a Valencia para reunirse conmigo. Traía documentos importantes, los fondos fiduciarios que había creado para Iván y Alba,
estaban finalizados. Cada uno recibiría 150.000 euros al cumplir 25 años, fondos completamente protegidos de cualquier acceso por parte de sus padres. Era mi manera de asegurar que las consecuencias de los errores de Óscar no destruyeran el futuro de mis nietos. «Bernardo, hay algo más que debes saber», dijo Félix con expresión seria. Óscar presentó voluntariamente una declaración ante las autoridades, admitiendo las falsificaciones de documentos que cometió en la venta de tu casa. No lo obligaron, no había investigación activa. Simplemente confesó, aceptando cualquier consecuencia legal que pudiera enfrentar. Me quedé atónito. ¿Por qué haría eso? Según le dijo al fiscal, porque necesitaba empezar a enmendar sus errores, aunque le cueste todo. El fiscal, considerando que fue confesión voluntaria, que estás vivo y tienes recursos, y que Óscar está claramente intentando reconstruir su vida, decidió no presentar cargos criminales, pero quedó registrado oficialmente. Tu hijo manchó permanentemente su registro por voluntad propia, simplemente porque era lo correcto. Esa noche, bajo el cielo estrellado valenciano, lloré como no había llorado desde la muerte de Pilar. Lloré por el hijo que perdí, por el hijo que estaba renaciendo, por los años de dolor, pero también por la esperanza frágil pero real de redención. Tomé papel y pluma. Era momento de responder, pero mi respuesta no sería un perdón fácil ni una reconciliación instantánea. Sería algo más valioso. Reconocimiento de su progreso y guía para continuar el camino difícil que apenas comenzaba a recorrer. Han pasado 3 años desde aquellos eventos devastadores de 2024. Ahora, en marzo de 2027, escribo estas líneas desde el balcón de mi apartamento en Valencia, observando cómo el sol de la tarde baña la plaza con luz dorada. Mi vida aquí se ha convertido en algo que nunca imaginé. Una existencia de paz auténtica, construida sobre los escombros de una traición, pero también sobre la base firme de decisiones correctas, tomadas con dolor pero convicción. Respondí a la carta de Óscar en diciembre de 2024, pero mi respuesta fue medida y clara. Le escribí que reconocía su progreso, que valoraba su confesión voluntaria y su compromiso con la transformación genuina. Pero también le expliqué que la confianza destruida requiere años para reconstruirse, que el perdón es un proceso lento y no un evento único. Le dije que mantendría distancia respetuosa mientras él continuaba su camino de redención, observando desde lejos pero sin intervenir. No hubo reconciliación emotiva ni abrazos cinematográficos. La realidad es más compleja y menos dramática que las películas. Establecimos un contacto mínimo, intercambio de cartas cada 3 o 4 meses, donde él me actualiza sobre su progreso y yo respondo con observaciones breves pero honestas. Óscar continúa trabajando arduamente. Después de 2 años en aquellos empleos precarios, consiguió un puesto como supervisor de almacén en una empresa mediana. El salario es modesto comparado con lo que ganaba antes, pero es honesto y le permite vivir con dignidad básica. Ha pagado ya 42.000 euros de sus 80.000 en deudas. A este ritmo, estará libre de obligaciones financieras en aproximadamente 3 años más. Se mudó a un apartamento ligeramente mejor, un segundo piso pequeño pero limpio en un barrio de clase trabajadora. Las fotografías que me envió muestran un espacio austero pero ordenado, muebles funcionales, paredes sin ostentación, una vida reducida a lo esencial. Es exactamente lo que necesita. Su relación con Iván y Alba ha evolucionado notablemente. El divorcio con Nuria se finalizó en marzo de 2025. Ella se casó nuevamente 6 meses después con un empresario próspero, cumpliendo perfectamente el patrón que siempre mostró. Pero algo inesperado sucedió. Iván, al cumplir 14 años, solicitó formalmente vivir con su padre en lugar de con su madre. Según me contó Óscar en una de sus cartas, Iván le dijo: «Mamá me compra cosas, pero tú me enseñas valores. Prefiero vivir contigo aunque tengamos menos». Esas palabras de su hijo fueron, según me escribió, el momento en que finalmente comprendió completamente lo que yo había intentado enseñarle. Y entonces sucedió algo que transformó mi propia existencia.
En enero de 2027, 3 meses atrás, alguien tocó a mi puerta en Valencia. Cuando abrí, encontré a Iván parado allí, ahora con 15 años, alto y con rasgos que me recordaban dolorosamente a Óscar cuando tenía esa edad. «Abuelo», dijo con voz que intentaba sonar firme pero temblaba ligeramente. «Encontré tu dirección en una carta vieja que papá guardaba. Sé que no debería estar aquí sin permiso, pero necesitaba conocerte. He escuchado tantas historias, he leído partes de las cartas que intercambiaste con papá y quiero entender todo desde tu perspectiva». Invité a pasar a mi nieto. Durante 5 horas conversamos. Le conté la historia completa, la traición de su padre, mi plan calculado, las razones detrás de cada decisión. Iván escuchó con madurez sorprendente para su edad, haciendo preguntas inteligentes, conectando elementos que yo había creído sutiles. «Abuelo, lo que hiciste fue lo más valiente que alguien puede hacer. Amaste a papá lo suficiente como para dejarlo sufrir. La mayoría de los padres son cobardes, rescatan a sus hijos de todo y los convierten en adultos inútiles. Tú fuiste diferente», me dijo con convicción absoluta. Desde entonces Iván me visita cada 2 semanas. Toma el tren desde Madrid los sábados por la mañana. Pasamos el día juntos explorando Valencia, conversando sobre vida, valores, historia, todo. Le enseño las lecciones que su padre necesitó décadas y dolor profundo para aprender. Iván las absorbe con gratitud y hambre de conocimiento. Alba, ahora de 12 años, todavía vive con Nuria y su nuevo esposo. Según Iván, ella está más influenciada por el mundo materialista de su madre, pero he establecido un fondo fiduciario también para ella, esperando que cuando madure encuentre su propio camino hacia valores más sólidos. En cuanto a Óscar, mantenemos nuestra distancia respetuosa. Él sabe dónde vivo porque se lo conté después de que Iván me encontrara, pero no ha venido a visitarme. En su última carta explicó por qué. «Papá, necesito terminar de pagar mis deudas. Necesito demostrarme a mí mismo que puedo reconstruir mi vida completamente antes de pedirte que me recibas nuevamente. No quiero venir a ti como un mendigo buscando validación. Quiero venir como un hombre que finalmente merece llamarse tu hijo». Esa actitud me dice todo lo que necesito saber sobre su transformación. Es real, es profunda, es permanente. Reflexiono a menudo sobre todo lo sucedido. ¿Fue cruel mi plan? Probablemente. ¿Fue arriesgado? Absolutamente. ¿Funcionó? Más allá de mis expectativas más optimistas. Pero la verdadera pregunta es, ¿fue correcto? Cada vez que veo a Iván convertirse en un joven reflexivo y honorable, cada vez que leo las cartas de Óscar describiendo lecciones dolorosas pero transformadoras que aprendió, cada vez que me despierto en este apartamento valenciano con paz en mi corazón, en lugar del veneno de la amargura, sé que la respuesta es sí. El amor verdadero no siempre es suave. A veces el amor más profundo requiere dureza, requiere permitir caídas dolorosas, requiere el coraje de observar sufrimiento sin intervenir. Rescatar a Óscar habría sido fácil y me habría hecho sentir como buen padre en el corto plazo. Pero dejarlo caer, permitir consecuencias reales, enseñarle mediante el dolor que ninguna palabra podría igualar, eso fue amor verdadero, aunque se sintiera como crueldad. Tengo 70 años ahora. La casa que construí con Pilar pertenece a extraños. El hijo que crié me traicionó profundamente, pero también tengo un apartamento lleno de paz, un nieto que me visita con amor genuino y la satisfacción de saber que tomé las decisiones más difíciles pero correctas de mi vida. La dignidad recuperada vale infinitamente más que cualquier reconciliación forzada, y el respeto ganado mediante transformación genuina supera cualquier perdón fácil que habría sido olvidado rápidamente. Esta es mi historia. No tiene final feliz tradicional, pero tiene algo más valioso: verdad, crecimiento y la satisfacción de haber enseñado la lección más importante cuando parecía imposible que alguien la aprendiera. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.